Hubo una pequeña interrupción. Bueno, ahora, ¿qué debemos hacer? La acción del Espíritu Santo en nosotros se da mediante la efusión de sus dones. Apliquemos los dones a situaciones concretas de nuestra vida. El Espíritu Santo, ¿puedo borrar esto? Le dan pausa y lo copian, a ver. ¿Ya? El Espíritu Santo otorga dones. Antes de todo, aclarar que el centro de todo el Pentecostés es el Espíritu Santo. El amor de Dios a su Hijo es el Espíritu Santo. Este otorga dones a cada persona. Y estos dones se deben aplicar en la vida. El Espíritu Santo nos da dones. Esos dones son la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, la piedad y el temor de Dios. Son 7 dones. Vamos a ir analizando uno por uno. Espera un momento. Ya, veamos. La palabra sabiduría no deriva de saber, sino de saborear. Este don consiste en ser capaz de valorar las cosas, en tener un sano sentido interior para distinguir lo bueno de lo malo, para discernir lo justo del injusto y lo inconveniente de lo que daña. Cuando el Señor ofreció a Salomón otorgarle cualquier regalo que le pidiera, el rey le rogó: concede a tu siervo un corazón sabio para gobernar un pueblo y para distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, son 7 dones y empecemos con los dones del Espíritu Santo. José Jesús. Jesús. Este plumón no sirve. Y a ver, vamos a ver. Empecemos. Los dones, la sabiduría. Dones. Sabiduría. Sabiduría, discernir entre lo bueno y lo malo. Nada más. No está lejos el don de inteligencia. Inteligencia. Ya. Veamos. Palabra proviene de dos términos latinos, intus y legere, que significa leer el interior. Es la virtud que nos hace capaces de captar lo que es real, más allá de todas las apariencias. No tuvo inteligencia, por ejemplo, aquel hacendado que, habiendo recibido la bendición de abundantes cosechas, no pensó en ayudar a los demás, sino en asegurarse una larga existencia tranquila. El Señor lo reprendió: torpe, esta misma noche morirás. ¿Para quién será todo lo que has almacenado? Inteligencia, más que todo, para darle. No, inteligencia más que todo para captar. No, para un término claro, entender que lo material no es todo. Esa es una idea solamente. Para entender que lo material no es todo. Para esto no es inteligencia. Que no se aleja mucho de sabiduría porque, o sea, entender que que lo material no es tanto como el espiritual, por ejemplo, y que hay personas que se mueren de hambre por ahí y deberíamos compartir con ellas. Ese ejemplo nos da acá. Muy cercano a ello está el don de la ciencia y del conocimiento. Ciencia, voy a poner solamente. Ciencia. ¿Qué es esto? Que en la escritura nos quiere decir saber mil cosas, sino no quiere decir saber mil cosas, sino tener las habilidades necesarias para realizar una obra.
Así sucedió con Betsabé, a quien Moisés encomendó a fabricar un arca de la alianza y, y construyera la tienda que sería el templo peregrino por el desierto, donde el arca se habría de conservar y donde se reuniría Dios con Moisés para comunicarle sus planes y proyectos sobre el pueblo. Nos ha llevado de espíritu de pericia, habilidad y maestría para realizar todo tipo de obras. O sea, ciencia para realizar obras en nombre de Dios. Porque en sí, Dios nos da lo que conocemos como talentos. Y para eso nos da el don de la ciencia y el Espíritu Santo. A ver, vamos a ver. El espíritu del consejo. El consejo, que es lo que casi todos practicamos. En él hemos sido hechos herederos y destinados de antemano según el consejo de quien todo lo hace conforme al deseo de su voluntad. Es un don que permite a la persona ungida por el Espíritu Santo descubrir cuáles son los proyectos de Dios por sobre los planes hermanos. Por eso la misma palabra hebrea y griega Biblia suele utilizarse en castellano como consejo, proyecto o designio. Así reprendió Jesús a los fariseos porque frustraron el consejo de Dios para con ellos y rechazaron el bautismo de Juan. Se apoyaron en sus ideas y creyeron que lograrían por sí mismos la salvación cumpliendo la ley de Moisés según la propia interpretación que servía a sus intereses. Por eso echaron a perder los planes del Padre y no aceptaron a su Jesús ni su palabra. Lo único que lograron fue exclusivamente a sí mismos reino de Dios. El consejo más que todo es hablarle a tu hermano con Jesús dentro. O más que todo ser un intermediario de Jesús para dar un consejo. La fortaleza, que es el don que casi ninguno tiene. Robustece a quien ha descubierto los designios del Padre, a fin de que tenga el valor y la energía de llevarlos adelante a pesar de los obstáculos. La fortaleza es un don que nos da para seguir adelante con todo, sin importar nada. Casi ninguno lo tiene porque, por ejemplo, hay cosas que nosotros decimos, la voy a hacer y nunca la hacemos porque se nos ponen obstáculos para hacerlas. La fortaleza nos ayuda a ser fuertes. Digan lo que digan, igual lo hacemos. El temor de Dios. Esto sin leer mucho, les puedo decir lo que es. El temor de Dios es no tanto temerle, sino darle respeto. O mejor con otras palabras, respetar a Dios. Nos da el don de respetar a Dios. Ahora vamos con hemos de meditar mediante el mismo espíritu nos concede como un don el ser y llamarnos hijos del Padre, de manera que ya no obedezcamos a Dios cumpliendo su ley, como los esclavos han de someterse el capricho de sus amos, sino como hijos que por amor hacen todo aquello que agrada a su Padre. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que grita Abba, es decir, Padre, de modo que ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero por la gracia de Dios. Ahora son... Aquí falta un don. Son 6. Falta la piedad. Tenemos que ser apiadados, obviamente, para no
cometer actos malos, más que todo. Malas obras. Porque, por ejemplo, alguien me hace algo malo y por piedad no le saco la mugre. Si no tuviera piedad de él, o sea, me llevaría una mala obra. Y también saber perdonar. Es este don de la piedad. Saber dar perdón. Perdonar. Ahora, faltas contra el Espíritu Santo. Esos son los dones que nos da. Ahora vámonos para las faltas. Las faltas. Eso voy a poner grande para explicarlo bien. Las faltas contra el Espíritu Santo. Desesperar de la misericordia de Dios. O sea, que tú quieres algo y lo pides, lo pides, lo pides y te desesperas. Con Dios. O sea, por ejemplo, tú pides, pucha, que Dios, mi papá está con SIDA y quiere que se cure. Y te desesperas pidiendo, pidiendo, pidiendo. Es una falta contra el Espíritu Santo. Porque estás que y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a él? ¿Y por qué no lo curas tú que tienes tanto poder? Y en ese ¿por qué no lo curas porque tienes tanto poder? Estás diciéndole que no tiene poder. Y te desesperaste con Dios, es una falta contra el Espíritu Santo. Después la presunción de salvarse sin ningún mérito. O sea, que tú dices, yo me voy a salvar porque, este, o sea, tú crees que te vas a salvar, pero no has hecho nada para salvarte. Es una falta contra el Espíritu Santo. No va a hacer nada. En resumen, por la salvación. Por salvarnos. Y creer que nos vamos a salvar. Y creer que nos salvaremos. Y creer que nos salvaremos. La impugnación de la verdad conocida. O sea, hacernos nosotros conocemos la palabra de Dios, pero uno por ahí puede salir diciendo de que no, que hay otra verdad y así impugnamos la verdad. O sea, más bien la impugnación de la verdad conocida es el atentado contra lo que está dicho por Dios o Jesús. La envidia de los bienes espirituales del prójimo. Esto todos lo han tenido. O sea, por ejemplo, tú le pides a Dios, Dios, por favor, ayuda a mi papá que está en tiempo de crisis. Y al costado también vive una tipa religiosa que también está en crisis, pero... Y le pedí así con fervor y se le apareció un día un cheque por $1 millón sin endosar. Va al banco, los cobra, le dan el millón y cambia su vida, pero sigue siendo humilde. Nunca hay que envidiar. Porque, por ejemplo, ese millón no te pudo haber tocado a ti. ¿Por qué? Porque tú ibas a cambiar como persona si lo recibías. Pero esa persona no. Esa persona se los merecía. O cuando lo recibió no iba a cambiar su forma de ser. No iba a dejar de ser humilde. No iba a dejar nada. Entonces, la envidia espiritual también está penada por... Es considerada como una falta contra el Espíritu Santo. La obstinación en el pecado. También, pecar, más que todo. El pecado. A ver. Ser obstinado. ¿Qué es ser obstinado? Obstinado es ser perseverante
en el pecado. O sea, estar pecando. Por ejemplo, hoy día miento, mañana miento, pasado miento. Yo digo, va, no me pasa nada. Y sigo mintiendo, sigo. Estamos cometiendo una falta contra el Espíritu Santo. Voy a poner una palomita acá. Más fea. Ya. Es una falta contra el Espíritu Santo, la obstinación en el pecado. O sea, seguir insistiendo. O sea, ser tercos pecando. Y la impenitencia final. Impenitencia. ¿Qué es la impenitencia? La impenitencia es la perseverancia en el pecado y falta de arrepentimiento. O sea, seguimos con la obstinación en el pecado, pero no nos arrepentimos. Esto son las faltas. La última falta para mí es la más grave. Seguimos con los pecados, no nos arrepentimos nunca y seguimos cometiéndolos. Esas son las faltas contra el Espíritu Santo. Ahora nos vamos a los frutos del Espíritu Santo, que son la caridad. Los frutos son la caridad para con las personas, el gozo espiritual para uno mismo, por ejemplo, después de hacer una buena acción, la paz, ya la conocen muy bien, la paciencia, que es la que a mí me falta para esperar las cosas o para que se hagan las cosas, la longanimidad, a ver, la longanimidad es la benignidad, o sea, ser generoso, bueno. Vamos acá, generoso. Y bueno. Ser benigno, más que todo. Caridad, gozo espiritual, paz, paciencia, longanimidad. La bondad, ser bueno con el prójimo. Ser bueno con el prójimo. La benignidad. Hágase casi lo mismo que la bondad. Ser una buena persona. La mansedumbre. Ser... A ver. Esa también la voy a poner al costadito. La mansedumbre. Ser manso. Ser un fiel. Sin fruto. Tener fe nos lleva a la mansedumbre. O sea, ser tranquilo, manso. Mansedumbre, ser tranquilo. Manso, no desesperado. Algo así como paciente. Otro, la fe, ya la conocemos también. Creer en Dios. Modestia. No ser, ser modestos, o sea, no por hacer algo creernos la gran cosa. Es un fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, si yo agarro y... Lo explico mejor. Si yo agarro y... No sé... Hago algo que otro no hace y le digo... Ya ves, yo lo hice. O sea... O por ejemplo, estamos ahí y... Sale uno... Oye, tú lo has hecho, ¿no? Tú lo has hecho todo el video, sí, salió bacán, ¿no? No, también ayudaron a otros. No decir, yo sí, yo lo he hecho solo, nada más. Y eso es lo máximo. A veces no creerse mucho.
Ser modesto es no creerse mucho. Y darle el crédito a los demás. La continencia. Continencia, a ver, vamos a ver. ¿Qué es la continencia? La moderación en pasiones y deseos. Moderación en pasiones y deseos. Especialmente el deseo sexual. O sea, podemos tenerlo, pero no irnos por mucho. Especialmente si no estamos casados. Y la castidad. Y no solamente de... Hablamos de castidad sexual, sino... Ser puros, más que todo. Ser puro es un fruto. Así que son la caridad, el gozo espiritual, la paz, la paciencia, la longanimidad, que es ser generoso o bueno, la bondad, la benignidad, que es ser buena persona, la mansedumbre, tranquilo, manso, la fe, creer en Dios, modestia, no creerse mucho, continencia, la moderación en pasiones, deseos sexuales, más que todo, y la castidad, la pureza. Y con esto acabamos el gran tema Pentecostés, grande, gran por grande.